No digas que no puedes más. Sigue luchando, sigue luchando. Es hora, regresa a casa ya. Aquí te estoy esperando. En mí eres fuerte. Hola familia, ¿cómo están? Qué privilegio tenerte con nosotros en esta hora. Bueno, queremos decirles que hoy les tenemos un tema bien chévere, bien importante. Están muy bienvenidos a este espacio. Bueno, primero quisiera, antes de dar comienzo a todo esto, darles la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí hoy y presentárselos. Aquí al lado mío está mi amada esposa, amor. Hola familia, bueno, felices de poder estar compartiendo con ustedes y quiero invitarlos a que estén bien conectados porque sé que va a ser un tema muy edificante para tu vida. Así es, bueno, por aquí a mi izquierda tengo a otro invitado también de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, influencer, Emerson, bienvenido. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes, familia, y qué bueno que están conectados, qué bueno que podemos compartir este tema y quédate ahí pegado porque es bien importante. Así es, y finalmente nos acompaña alguien también de la casa, del ministerio, aquí a mi derecha, Oscar Parra. Oscar, bienvenido hermano. Gracias pastor, familia, buenas noches. Quédate conectado ahí hoy porque tenemos un tema bien picante para tratar y que sé que a todos nos conviene mucho aprender. Así que quédate ahí conectado. Así es, así como lo dice Oscar, un tema muy interesante que no te puedes perder. ¿Cuál es el tema de hoy? La sexualidad. Vamos a hablar de sexo bajo la palabra de Dios, el fundamento, la palabra de Dios, y bueno, con lo que conocemos y sabemos. Los puntos a tocar son el sexting, la homosexualidad, vamos a hablar del noviazgo, de la masturbación y de las relaciones sexuales. Esos son los temas, así que como decía Oscar, están bien candentes. Póngase allá listo para recibir todo esto, tenga mucha expectativa, escriba, copie y bueno, vamos a pedirle al Señor que, amor, vamos a orar, a pedirle a Dios que tenga este tiempo para enseñarnos, que podamos estar dispuestos allí en casa para aprender y a invitarlo allí donde estamos cada uno de nosotros para recibir este tema, vida. Bueno, Señor, te damos la bienvenida a este espacio, Señor. Que seas tú dándonos sabiduría y hablando a través de nosotros. Que este tema pueda llegar a los corazones de todas las personas que están allí en sus casas escuchándonos, aprendiendo, Señor. Pero lo más importante, que sus vidas puedan ser transformadas, Señor, completamente. Y que esto pueda ir enseñándose de generación en generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, les cuento que hicimos una encuesta antes de dar este tema, unas preguntas en Instagram, y queremos compartir primero, antes de entrar al tema como tal, compartir lo que nos preguntaban y lo socializamos rápidamente. ¿Te parece? Bueno. ¿Les parece, muchachos? Sí, de verdad. No le podemos ¿Usted? hacer así cerquita, pastor. No, nada. Pero sí. Distanciamiento, por favor. Bueno, Estamos bueno. junticos porque dormimos juntos todas sí. las noches, pero el resto están separaditos. Bueno, aclaramos que esta reunión se pasa por aquí porque el 16, o sea, hoy, viernes, que estás viendo el programa, teníamos una reunión aquí presencial, pero bueno, por todo esto de la pandemia y toda la situación que está viendo la ciudad, por la cual estamos orando, clamando, lo vamos a hacer virtual. No podemos parar, necesitamos avanzar y aprovechar. Y al final, porfa, me recuerdan para decírselos otra vez nuevamente, que el primer viernes del mes de mayo estaremos aquí, si Dios lo permite, con nuestro alcalde y la primera dama, que esa sería la reunión presencial junto con ellos. Va a estar impresionante, la verdad es que tenemos mucha expectativa por ella. Así es, y qué rico que puedas invitar a alguien más, porque queremos darle un tema de liderazgo bien fuerte que sé que te va a servir para todas las áreas de tu vida. Entonces ya saben, el 1 de mayo, el primer viernes de mayo, aquí en la iglesia nos vemos. Entonces entramos a las preguntas. Una de las preguntas que se hizo fue: ¿qué es lo más difícil de la sexualidad? ¿Qué es lo más difícil de la sexualidad? La mayoría, para hacer un recuento general, era abstenerse.
es la respuesta en este caso, porque era la pregunta. Abstenerse es lo más difícil de la sexualidad. ¿Qué piensan ustedes? Estoy totalmente de acuerdo, porque Dios nos creó así y es algo normal. Antes fuera anormal que no sintieras gana ni tentación en esta área, es algo completamente normal, así que es buen síntoma de que estás próximo a casarte. Sí, vamos a hablar de sexo, así que siéntese allá donde está. Y bueno, Oscar, ¿tú qué piensas de eso? Pues pastor, Dios nos creó con emociones y con sensaciones y de acuerdo a eso pues tenemos un deseo que también es poder compartir con una persona, con una pareja. Totalmente de acuerdo con esa respuesta de todos en O sea general. que también estás de acuerdo con que es lo más difícil. Completamente, sí, sostenerse ahí es muy duro. Emer, ¿usted que tiene el don de incontinencia? ¿Usted qué? No. No es de eso, sino que desde muy pequeño en la casa me enseñaron a ser muy enfocado y a perseguir los sueños y a estar muy presente en todo lo que yo quiero, lo que quiero vivir. Sé que es lo más difícil, pero en sí qué bueno no encontrar a alguien que de verdad ame, que de verdad quiera. Entonces ese debe ser el enfoque. Sí, también, sí. Bueno, y te queremos aclarar que aquí estamos con un par de solteros, entonces vamos a hablar desde diferentes puntos de vista. Así es, eso es lo importante de todo esto. También nos decían, pues, no saber cómo llevar la sexualidad y agradar a Dios. Esa es esta, sí. Cómo agradar a Dios en esta área de la sexualidad. Y es parte de lo que vamos a hablar, Dime. Precisamente por eso queremos hablar de estos temas sin tapujos, porque nosotros como hijos de Dios debemos tener bases en cada área de nuestra vida para saber cómo nos vamos a enfrentar, porque afuera tenemos una sociedad que todo el tiempo nos está jalando. Entonces es muy importante tener los principios bíblicos de qué es lo que Dios nos enseña, porque recuerda que la palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El hecho de que no conozcas la norma no te exime de ella, entonces Así clarísimo. es. Y muchos dirán, otra vez el mismo tema, la inmoralidad. Es un caballito de batalla que tenemos aquí en la iglesia. Nuestros pastores nos hablan mucho acerca de ese tema porque hemos de vivir en santidad. Si queremos un avivamiento, si deseamos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, debemos de ser una iglesia santa y pura. Entonces ese es nuestro afán, desde nuestras cabezas, nuestros pastores, es nuestro afán y por eso traemos estos temas, además de que hay desinformación. Familia, si no lo aprendes aquí en la iglesia, te lo van a enseñar afuera de la forma equivocada y necesitamos traer esas bases sólidas desde aquí, desde casa. La otra pregunta es, ¿qué desean aprender sobre la sexualidad? Entonces, una chica nos preguntaba los cuidados que se deben de tener para no contristar al Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a hablar en el tema. Debemos de vivir en santidad, en obediencia. Eso lo vamos a ir abarcando a medida que vamos hablando del tema. Otra era, ojo con esta, para que me ayuden respondiendo. ¿Cómo hacer que un beso no se convierta a otro nivel en un segundo? ¿Cómo hacer para que un beso de noviazgo de Emerson no vaya de un segundo a otro a un nivel que de pronto nos despierte cosas que no deben de despertarse todavía? No, y es algo que todos hemos vivido, no lo vamos a esconder ninguno de los que estamos aquí, los de ustedes que están allá, pero para que no pase en ese momento el beso, pues tienes que marcar el límite, es lo único, debe haber un límite y si ese límite no está, eso se va de largo. O sea, es importante hablarlo, dejar los límites claros. Es importante en el noviazgo, créanme que es importante sentarse y decir, amor, yo creo esto, yo voy por esto, yo tengo temor de Dios, nuestra relación se va a manejar con estos límites, esto es, dejarlo claro, es algo importante. Oscar, ¿tú qué piensas? Pastor, pues muchachos, es muy importante uno definir las reglas del juego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí vamos a quedar claro con la pareja a qué le apostamos y hacia dónde nos estamos visionando ambos. Pues no podemos permitirnos esas pequeñas zorritas, un beso que si alarga, ¿en qué se va a convertir? Hay que huir del beso, así en el momento tengamos mucho deseo de alargarlo, hay que huir y que los besos sean cortos, porque si no se nos convierten en un lío. Bueno, y es que hay tiempo para todo, ¿cierto? Y hay besos de esposos y hay besos de novios.
Y por eso es clara la palabra cuando dice que no nos unamos en yugo desigual, porque alguien que esté allá afuera no te va a entender, no, hasta aquí nomás, no te va a atender, siempre te va a estar pidiendo más y más. Así es, y sabes, entrando en este punto, ustedes me dirán si es verdad o no, qué importante es tener una relación con los mismos principios, las mismas creencias, del mismo yugo y no un yugo desigual, porque definitivamente si tenemos un noviazgo no lo va a entender. No va a entender que tú le digas, mira, hasta aquí, no esto, no lo otro, y es más fácil que te jalen a ti a sacarte del propósito a que sea al revés. Entonces lo importante de un yugo conforme al propósito de Dios, ¿no? Que crean lo mismo. Bueno, otra pregunta por aquí. ¿Qué pasa si ya he tenido relaciones sexuales? Me imagino yo que antes del matrimonio. Amor, ¿qué pasa si ya han tenido? Bueno, primero no pasa nada. Sabes, creemos en que Dios todo lo hace nuevo. ¿Qué es importante en este caso? Guardarte. Ya tú conoces, ya conoces la verdad, ya conoces la palabra de Dios, ya conoces qué es lo que Dios desea para nosotros, tus hijos. Entonces, desde el momento en que eres consciente hasta el matrimonio, guárdate en santidad. El pasado a Dios no le importa lo que sucedió antes de que conocieras a Dios, porque su misericordia es grande y te alcanza. Entonces nadie te va a juzgar por eso, nadie te va a tirar una piedra por eso. Realmente Dios te ama y ya tú entregaste eso, pero sí debemos de guardarnos en santidad, ya desde que somos conscientes hasta el matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Clarísimo, ¿Está de acuerdo? clarísimo. Claro. ¿Alguna otra? Nada, quedó No clarísimo. lesiones ahí. Entonces no pasa nada, o sea, importa es de que ya eres consciente. Bueno, guárdate hasta el momento de tu matrimonio y seguramente Dios te va a permitir disfrutar de todo esto. Bueno, hay esperanza, Él quiere que cuente lo mío. No, nada. Yo no he dicho nada. Continuamos. Dios me entregó lo mejor, miren. Pero 0 kilómetros. kilómetros. Eso es un testimonio. Yo decía que no tenía testimonios, pero para mí un gran testimonio es decir que pude llegar virgen al matrimonio. Difícil, gateando así como pero llegué. llegué virgen al matrimonio y se puede, sí se puede. Bueno, la otra pregunta que nos hacen por acá: ¿qué es permitido en el noviazgo cristiano? Amarse, conocerse, crecer juntos espiritualmente, abrazarse, salir a comer, salir a cine. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Eimer. Pastor, y por sobre todo crecer en ese propósito con Dios, y entonces que esa persona vaya en ese yugo igual. Y aparte de eso, qué bonito uno vivir un noviazgo en alguien que puede confiar, en alguien que puede tener un consejo, alguien que te quiera. Y mira que por ningún lado hay sexualidad ahí. Y hay algo que me parece hermoso de Dios, y es que Él nos dice en su palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué es lícito en un noviazgo cristiano? Pues todo te es lícito, ¿cierto? Aquí nadie te va a venir a decir no hagas esto o no hagas aquello. Pero sí nos dice la palabra, no todo nos conviene, porque Dios es como un papá, y es un papá de amor. Yo con mis 2 hijos, si sé que Isaac y Salvador se me van a caer por esa orillita, por estar andando por todo el límite, y yo les digo: hijo, no camines por ahí porque te vas a caer y te puedes lastimar. Pero ellos siguen, seguramente se van a caer, se van a parar y van a llorar. Pero así mismo es Dios con nosotros. Él nos dice: no te vayas por ahí porque te puede pasar, sí. Y cuando no le hacemos caso, no obedecemos a la palabra de Dios, entonces es cuando nos caemos, nos duele, nos dañamos y nos va a costar el doble volver a estar donde estábamos antes. Así es, Oscar. Además, pastora, tomando referencia un poco lo que decía ahorita el pastor, ese tema del yugo desigual. Entonces me devuelvo ahí un poco para recordar algo que dice la palabra: la carne buena nunca va a arreglar la carne mala, al contrario. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener la conciencia de formar un noviazgo con una persona que sea de la casa, para poder los dos tener claro hacia dónde vamos a caminar y qué nos es permitido, porque si los dos somos formados dentro de esta casa, los dos sabemos qué se nos es permitido dentro de una relación de noviazgo.
Exacto, así es, todo lo encuentras en la palabra. Que es permitido, crezcan. Mire, cuando un noviazgo tú te sientes apagado, que todo está de para atrás, que no fructifican, que no crecen. En el noviazgo todo debe fructificar y crecer. Es una buena señal de que hay un buen noviazgo, ministerialmente, financieramente, personalmente, como que tú sientes que avanzas. Pero cuando un noviazgo te está frenando, ahí hay que poner cuidado y debemos de entender que no es permitido. Y aprovechar, amor, que estamos hablando del tema del noviazgo, quiero abrir un paréntesis porque hoy en día podemos ver mucho que tienes novio. No, yo no tengo novia, pero realmente tienes, ¿cómo se dice? Un arrocito en bajo. O Sí, tienen eso una... ya está muy de moda. Está de moda, Sí, que sí, son sí. amigos con todos los beneficios de noviazgo, Y que pero son no novios. tienen título. Realmente estás haciendo algo incorrecto. Mal hecho, Ahí muy hay algo mal que no hecho. está en orden, porque si no me atrevo o no se atreve a darme el título de novia o de novio, es porque hay algo que no está bien. Sí. Ey, haz un alto ahí en el camino. Sí, 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 es verdad, eso es muy cierto. Bueno, voy terminando con estas preguntas, hay más, pero necesitamos avanzar. ¿Cuáles son las razones por las que debemos de guardarnos? Vamos a ir hablando en el tema, es una de las preguntas que está acá. Si estoy soltero, ¿cómo defenderme de las tentaciones? Corra, no hay otra salida. Corra, huya de ahí. Si tiene una tentación, corra, no hay que ir orando, ni pensando, ni clamando, ni preguntándole a ella o a él si está bien o mal. Corra y salga de ahí. Es la única forma de salir de las tentaciones. ¿O algún otro? ¿Tiene otro? Huir. ¿Está bien? Huir. Muy bien, y esta última ya para terminar. Dice, no, esta dice, todo de verdad es un tema que me aflige. Bueno, para eso estamos aquí. ¿Qué tal? Bueno, el orden era otro, pero ¿qué tal si ya que estamos hablando del noviazgo, pues continuamos por el tema del noviazgo? Vamos a hablar del noviazgo entonces. Espérenme, yo busco por acá unos apuntes, el pastel. Mientras tanto, escuchemos la música que está de fondo. Muy bien, el noviazgo. ¿Cómo vamos a hablar de ese tema inicialmente? ¿Cómo nos debemos de guardar para el matrimonio? Porque, o sea, el noviazgo tenemos que entender que siempre tiene que tener un propósito al matrimonio. Si tú tienes un noviazgo por parche, por gusto, porque sí, te digo que no te va a llegar a ningún lado. Realmente no te va a llegar a ningún lado. Todo noviazgo tiene que tener un propósito de matrimonio. Por eso un niño que ni trabaja, ni se gana un salario, ni se sostiene a sí mismo, la mamá todo el día le tiene que recorrer el relujero, el papá tiene que darle todo, le pide plata al papá, al abuelo. ¿Para qué va a tener un noviazgo? No está en el orden, no debería de tener un noviazgo. Una persona que ya empieza a valerse por sí misma es una persona que sabe ya y va a aprender a vivir en un matrimonio. Esa persona está indicada para tener un noviazgo. Claro, no todos pasan por ahí, pues todos tienen que pasar por su noviazgo, pero es lo recomendado. Entonces, ¿cómo guardarnos hasta el matrimonio? ¿Tienen alguna? ¿Cómo nos guardamos? Bueno, en mi caso, pues mientras que van pensando, es que estoy hablando mucho. En mi caso, ¿cómo me guardé hasta el matrimonio? Yo tuve el privilegio de hacerlo. La verdad es que definitivamente huyendo. Tenía mis metas muy claras. Me refiero a que tenía mucho temor de Dios. Siempre, bueno, yo no sé, yo pienso que es como que Dios trajo eso a mi mente de alguna manera para yo guardarme. Es que siempre me daba temor de que viniera Jesús por su iglesia y yo me quedara. Entonces yo decía, no, ni ríe. Y yo siempre he servido. Entonces tenía mucho temor de Dios. La verdad es que es temor santo, ¿verdad? No es miedo, sino como temor de fallarle, de pecar, de que yo sirvo en el altar. Por eso es importante servir a Dios, los que están conectados. Y servir a Dios crea como un vallado de que tú te guardes porque estás sirviendo. Y eso causaba en mí también. Yo estaba sirviendo y decía, es imposible que yo esté sirviendo y me suba en pecado al altar. La verdad me costaba mucho, era muy difícil. Entonces esa fue una forma. La verdad no tuve muchos noviazgos, entonces tampoco fui muy así, muy loquito. Eso fue como lo que hice yo. ¿Usted por qué ríe? Diga la verdad, no. diga, cuente su experiencia. Bueno, ¿cómo ¿De qué forma nos podemos ¿De qué guardar? forma nos podemos guardar? Yo soy una bandera de las que digo, tenemos que ser radicales con el pecado.
Sí o sí tenemos que ser radicales con el pecado y esa va a ser la llave que nos va a permitir llegar en este caso a la santidad y poder llegar al matrimonio y guardarnos para el matrimonio. Definitivamente una vez conocí a Dios, borrón y cuenta nueva, porque muchas veces somos jugando con el pecado, el pecado peluche que no queremos soltar. Y bueno, hoy voy a la iglesia, hoy me arrepiento, pero realmente lo que estamos haciendo es un remordimiento porque, ay sí Señor, hoy siento tu presencia y yo me siento sucia, yo porque hice esto y salir a la calle otra vez. Y ay no, pero otra canita al aire, eso no pasa nada. Al otro día vuelvo a la iglesia y me arrepiento y sigo como si nada. Pero realmente cuando estamos jugando con el pecado de esta manera y no somos radicales, nos va a pasar como Sansón, que jugó y jugó y jugó y creía que su fuerza todavía estaba y que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero de un momento a otro nos vamos a dar cuenta que Dios no está, porque Él anuncia su llegada, pero no anuncia su partida. Entonces definitivamente cuando somos radicales logramos llegar a nuestro objetivo. Muy bien, ser radicales. Emer. Pastores, y para agregar un poco algo diferente a lo que ya hemos dicho, totalmente de acuerdo, pero hey, si tú no tienes unas compañías diferentes, si no ves algo diferente, si no escuchas algo diferente, va a ser muy difícil que tú luches contra eso. Entonces mira a tu alrededor qué hay, quién hay y qué te están diciendo. Eso es demasiado importante. Súper bien. Oscar. Pastor, la palabra dice en Santiago 1:12 que bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros estamos llamados a ver el noviazgo como el proceso el cual se va a ver reflejado luego en un matrimonio. Es decir, si nosotros no afirmamos un buen noviazgo y no tenemos unas bases firmes, que es la palabra, que es donde nosotros nos debemos apoyar, nosotros no vamos a tener un matrimonio fácil de llevar. Es decir, siempre van a haber pruebas dentro de un matrimonio, pero si el noviazgo no está firmado, el matrimonio va a ser totalmente un caos. Así es, totalmente. Entonces esas serían como las claves para el noviazgo. Bueno, amor. Tengo otra. Tener una buena relación con Dios, porque cuando tenemos una religión, nada de eso nos va a importar. Totalmente de acuerdo. El Espíritu Santo es el que te va a estar diciendo, danger, no lo hagas, ten cuidado, guárdate. Si no está el Espíritu Santo, no hay nadie quien te lo diga. Muy bien, esto del noviazgo, así que cuando van a tener un noviazgo, pilas. Si van a tener un noviazgo que sea con propósito, guárdense, piensen en el matrimonio. Si usted no está listo para un matrimonio, no tenga noviazgo. Piensen en el estudio, en otras cosas. ¿Por qué? Porque el diablo es puerco, mijito. Y si usted no se guarda y le da cabida al noviazgo sin pensar en un matrimonio, créame que fácilmente puedes fallarle a Dios, puedes caer en pecado y bueno, no es lo ideal. Así que enfócate entonces en otras cosas. Sería una buena recomendación para no irla a embarrar, para no hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a otra persona por un noviazgo que no tiene ningún sentido, ningún rumbo, y eso va a contristar al Espíritu Santo. Listo el tema del noviazgo. Pasamos al próximo tema. Candente, ¿vas a decir algo? Una cosita, pastor. Una cosita. Chacho, el noviazgo es una inversión económica grande, un esfuerzo económico, así que piénsenlo. Si el noviazgo no tiene propósito, como dice el pastor, no se gaste esa plática mal gastada. No mentiras, pero sí, pónganle juicio porque realmente hay que tocar un poquito el bolsillo ahí para invertir en el tema. Listo, pasamos al próximo tema candente. Sexting. Aquí un título grande giga, sexting. ¿Qué es el sexting? Muy bien, el sexting en la palabra significa sex y texting. Es un anglicismo para referirse al envío de contenido erótico o pornográfico por medio de los teléfonos móviles. Eso es el sexting para el que no sabía, ¿no? Sobre todo no. Para el que no sabía, eso es el sexting. Vamos a hablar acerca de eso. En español se conoce como sexteo. ¿Listo? Entonces, dice la palabra, quiero iniciar con esto, en 1 Corintios 15:33. No erréis, lo que decía ahorita Emerson, lo que hemos dicho todos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y necesitamos guardarnos. La verdad es que este aparatico ha sido causa
de mucho daño cuando se administra mal, tanto en personas normales, noviazgos y matrimonios. Amor, ¿qué tienes tú para decirnos del sexting? Sí, lamentablemente desde que empezó a surgir esa tecnología, esto vino a atrapar a la sociedad y ahora últimamente se viene dando de una manera más fuerte porque empezaba en personas haciéndolo muy íntimamente entre el novio y la novia y ya eso llegó al punto de que se fue abriendo tanto, de que fue haciendo daño a las personas porque terminaban esa relación de que yo te amo, nuestro amor es para toda la vida, yo confío en ti. Terminaban esa relación e inmediatamente por venganza empezaban a rotar esas fotos por todas partes y llegando a páginas pornográficas en portadas allí. Realmente todo lo que esto trae es un deterioro a nuestra vida, es perder el valor nosotras como mujeres y ellos también como hombres. Y todo esto trae cosas más pesadas todavía porque empiezan mandándose en una foto o un texto muy candente. Sí, porque todo empieza con un mensaje, Sí, ¿no? Ellos no como se mandan estás de así las lindo. cosas, mandan ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Ah, eso estoy en empieza el con- emojis, cuarto. los emojis. Ay, ¿cómo así? Sí, Mándame otra una vez. fotico. Ay, ya estoy en pijama. Sí, mándame una y eso empieza cada vez a subirle el tono así a es. la conversación hasta llegar al punto de enviarse pues fotos pornográficas. Y ya esto, entonces se va uniendo una cosa con la otra. Ahorita vamos a hablar de la pornografía, pero entonces en el momento que ya se están mandando esto, ya están entrando en pornografía automáticamente. Sí, así es, y eso empieza es así, es como estás de bonita, como estás de bonito, entonces ya otra foto tan, y eso se va subiendo de nivel. Oscar, ¿tú qué tienes para hablarnos del sexting? Pastor, es un tema bien fuerte porque se ha legalizado demasiado. Empezó inicialmente con la población más joven, ¿cierto? Con los adolescentes, preadolescentes, pero ya se ha legalizado tanto que ha empezado a permear la población adulta, como usted lo decía ahorita, los matrimonios, y en ese sentido entonces se han visto afectado ya muchas relaciones que ya están establecidas, relaciones de hogar, de pareja ya establecidas, no solamente las personas jóvenes, en este caso nosotros estamos hablando para influencers, pero es importante tenerlo en cuenta porque no te vas a quedar en la condición de influencer, ¿cierto? Vas a pasar a un estado, matrimonio, sí, a claro. un matrimonio. Así es, Emer, tú. Sí, hay que tener en cuenta que esto no es un tema fácil, no es un tema mínimo en cuanto a la sexualidad, pornografía y demás. Estaba leyendo un artículo, las cantidades de extorsiones que se hacen por el sexting. Imagínate. Es increíble, vos ves en las noticias y más allá de las noticias hay cantidades de artículos y yo pienso algo, todo lo que se haga a escondidas no está bien. Así es. Entonces guarda tu identidad y guarda ese templo que eres vos. Bueno, y esto lo estamos diciendo, no te queremos juzgar, no estamos aquí entrando a juzgar a nadie. ¿Cuál es el principio de todo esto? Quiero compartírtelo. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Familia, y ese es nuestro deseo con estos temas que vamos a tocar hoy, con este del sexting, con todos los demás, y es que no encubramos más el pecado. Todo esto, como dice Emerson, se hace a escondidas, porque el pecado es vergonzoso, porque es sucio, porque nos avergüenza, ¿verdad? Entonces, no encubrir más el pecado, y más en esta área sexual, sino por el contrario, vamos a identificarlo, vamos a confesarlo y alcanzar misericordia de Dios para una bendición mayor. Y poder identificar qué está correcto y no, porque nos hemos encontrado con muchas personas que aman a Dios, pero desconocen todo esto. Así es. Y dice la palabra también en Proverbios 22:3, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Hoy te estamos diciendo peligro, peligro, dice, y lo evita. El que es tonto escucha un mensaje como estos, sigue adelante y sufre las consecuencias. De verdad que es importante para nosotros que puedas escuchar la voz de Dios por medio de este mensaje y cambiar el rumbo, arrepentirse, no ser tonto como dice Proverbios y sufrir las consecuencias, sino por el contrario, ser inteligente y evitar el peligro. Esto es el sexting.
hay que evitar el sexting, hay que guardarnos en santidad. Pastor, Sí. qué pena. Y ahí también hay información importante, muchachos, para tener en cuenta que se ha detectado que el sexting se realiza mayormente en altas horas de la madrugada. Es donde más se efectúa pues esta práctica. Y esa pues tiene que ver con este tema del oculto, de lo El oscuro. ocio. Sí, y la ociosidad, eso es otro tema que va a entrar dentro del que sigue, pero bueno, queremos cerrar este tema del sexting poniéndolos alerta, al tanto de la situación, que ustedes puedan despertar, que puedan guardarse, que puedan cuidarse, que cierren las puertas a todo esto, que dejen las normas claras, rodéese de personas que tengan las mismas creencias que usted y así se va a guardar, porque el enemigo está esperando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y créame que todo este tipo de situaciones traen vacíos, espíritus que vienen en contra de nosotros, entran a nuestros hogares. Todo esto se mueve también en el ámbito espiritual, o sea, no solamente lo natural. Y ahí quería entrar, amor, porque puedes estar preguntando allí, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta? Si yo practico esto, ¿en qué me puede afectar? Y quiero darte dos razones bien importantes. Una es tu vida eterna. En algún momento vamos a tener que partir de esta tierra. En algún momento puedes que te levantes o no te levantes de tu cama y hasta ahí llegó. Puedes que pasando una calle te atropelle un carro y hasta ahí llegaste. No Atamos tenemos. No estamos declarando No, nada. no. Pero nadie tiene la vida comprada y no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Y es allí cuando tenemos o no tenemos oportunidad de arrepentirnos, eso no lo vamos a saber. Y mientras que si andamos en una vida en santidad y amando a Jesús, creyendo en Él, créeme que vas a tener una eternidad al lado de Jesús. Esta vida se acaba rapidito, 80 años y mucho aquí en la tierra, pero una eternidad nunca se va a acabar y eso es lo más importante. Y lo segundo, guardar tu corazón. Así es, dice la palabra en Proverbios también, guarda tu corazón porque de él mana la vida y debemos de guardar nuestro corazón, ¿cierto? De que nada permee ni dañe. Muy bien, ese es el tema del sexting, cerramos el sexting. Pastor, espera, que Ah, yo no, digo todavía una no lo cosa. cerramos, Emerson. Va a sonar gracioso, pero antes de que cerremos este tema, ya borré ese álbum pues prohibido, borré sí, todo sí, eso sí, que sí, tenía. sí, Esto no sí. tiene valor. Guárdese Sáquelo de algo. la galería de una Es vez. verdad. Y cierre los servicios al que le esté mandando ese tipo de mensajes ya, déjelo claro. Bueno, vamos a vivir, a guardarnos en santidad. Siguiente tema, candela. Ay. Todos. Todos, sí. Vamos a hablar de la masturbación. Dice la palabra, pilas pues, mira lo que dice la palabra. Mateo 5, 27 al 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtela y échela de usted. Así o más claro. No, mentiras, pero mira. Nada de muchos, pero Nada de muchos, pero entienda lo espiritual. Ey, la masturbación, mira, tenemos que entender que la masturbación viene de la pornografía y la pornografía genera lujuria. Y mira lo que dice la palabra acerca de esto. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados a precio de sangre. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Y definitivamente hay un desorden en la masturbación, hay un desorden. Completamente, porque si vamos a buscar en la Biblia explícitamente no hay como un texto que nos diga la masturbación es pecado, pero si nos vamos a ir detrás de lo que lleva la masturbación, todas esas cosas que se hacen para llegar a son pecado. Entonces podemos concluir que definitivamente es pecado. es algo que no le agrada a Dios. Así es. Porque todo esto trae pensamientos lujuriosos, este montón de cosas que trae esto que son tan sucias. Pornografía. Y todo el tema de la pornografía
y estaba leyendo acerca de esto y encontraba varias biografías de incluso personas que no conocen de Dios, pero que han reconocido que todo este tema de la pornografía y la masturbación los ha llevado a un desorden mental tan tremendo que su vida ha estado a punto de acabar. Porque así como el sexting es algo que empieza tan sutil, con simplemente estamos en una ciudad muy pesada moralmente, y por donde vamos caminando nos encontramos la pancarta de una mujer completamente desnuda para sacar una publicidad de un celular que nada tiene que ver, pero es tan fuerte que en todas partes vamos a encontrar como estas imágenes pornográficas, y puedes quedar con la duda, la curiosidad, y con estos aparatos electrónicos lo que hacen es empezar a indagar un poquito más, a ver qué es, y ya luego caen en la pornografía una vez y se sintió como chévere, pero estoy bien, y llega al punto de una adicción tan tremenda que leía de un chico que en el día se masturbaba 14 veces y él ya no le encontraba sentido a nada, al punto que llegan al punto en esta adicción que huyen de las reuniones sociales, ya no tienen amigos porque prefieren estar encerrados en un cuarto consumiendo pornografía y están masturbándose allí. Sí, así es. Definitivamente la masturbación afecta y ojo para los masturbation que nos están viendo, les digo que la masturbación afecta también el matrimonio, porque sexualmente no funciona igual, y eso trae la masturbación, así que cuídese si quiere tener una vida sexual en su matrimonio plena. De lo contrario, masturbation, eso te va a hacer mucho daño, porque ninguna mujer lo va a satisfacer o la va a satisfacer. Así es. Porque es tremendo ese tema de la masturbación, que mucha gente cree que es solamente para los hombres, pero han hecho investigaciones dentro de empresas que son limpiando los computadores de todos los empleados, y han logrado descubrir que en la mayoría de los computadores de las mujeres se consume más pornografía que en el de los hombres. Imagínate. Bueno, chicos, Pastor, y ahí para agregar, yo leía un artículo hace poco y me pareció muy diciente en cuanto a la pornografía, y es el diario BBC, súper importante en el mundo, resalta y mira el estudio que hace de uno de los canales, es el canal más importante de pornografía a nivel mundial, y este canal da unos estudios y dice que los usuarios cada vez están menos interesados en las personas, lo que tú decías, Pastor, y que por eso ellos tienen que crear un contenido cada vez más violento, que los preocupa que esa violencia como tal llegue a la vida real. Entonces imagínate, pasa desde una masturbación, de la pornografía, hasta llegar a la violencia y al desespero. increíble eso. Además, Emer, pues con el tema se va avanzando cada vez más, porque cada vez hay menos satisfacción en lo normal, por eso se entran en esas aberraciones, porque ya no hay satisfacción en lo simple y ya se tiene que ir a lo más complejo. Así es, y tú crees, no, yo no voy a llegar hasta allá, no va a ser una aberración. Tú puedes pensar, yo no me voy a convertir en un violador o lo demás. Ninguno está exento a eso, pero aún así la palabra nos dice, mira, yo os digo que si todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. O sea, con solamente mirar, imaginarte esa escena pornográfica, ya estás cometiendo adulterio, ya estás pecando. Ahí estás en contravía de la palabra de Dios, del propósito de Dios. Además de que listo, como muchos pueden estar pensando, yo no voy a convertirme en ese abusador o en eso, lo que sea, lo demás, pero definitivamente eso va a reprimir tu mente, definitivamente eso va a traer un desorden en tu vida, definitivamente eso te va a ir llevando de más en más, y crees contenerlo, esto y ya, o hasta aquí no más, o yo puedo con esto, pero eso no es así y te afecta. Perdóname, antes de que, porque he escuchado testimonios de personas casadas que ya podrían estar teniendo su relación sexual natural dentro del matrimonio, pero no han dejado la masturbación. Eso es un espíritu, y eso entra y permea tanto en la vida de las personas que aún teniendo una persona para gozarse en su juventud, siguen
practicando la masturbación. Pero te tenemos una buena noticia. Dios puede hacerte libre de esto. Si estás pasando por una situación de estas, pide ayuda a tu líder, si eres hombre, a tu líder hombre, y si eres mujer, a tu líder mujer, que ellos te van a ayudar en el proceso, van a orar por ti y vas a ver cómo Dios te hace libre de esto. Obviamente también tienes que poner de tu parte y ser radical con el pecado. Bueno, y aquí, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, quisiera abrirme y contar en este tema de la masturbación. Hace más o menos un año largo, yo le decía a Dios, hombre, ya cada vez quiero menos este tema. Llegué a la iglesia también como por ese tiempo y me acuerdo que le decía, según la palabra, que vi en la palabra en Mateo 9, de que lo pensé en mi corazón y yo le decía a Dios, ¿será que algo arraigado en mi corazón desde mi niñez, qué habrá pasado? Se quedó así la mañana y cuando llegó en la noche, que me iba a dormir, vinieron unas imágenes a mí y me vi de niño que mis tíos me ponían a cuidar el cuarto con 6, 7 años. Entonces me acuerdo que uno de esos días yo entré y ellos estaban viendo pornografía. Y esa imagen a mí de niño me corrompió tanto y el Espíritu Santo me mostró eso. Yo no tendría por qué acordarme si no es por el Espíritu Santo, que yo desde ese día empecé a querer como besar a una niña, entonces mira que hay un patrón, hay una raíz que algún día empieza y si tú estás presto a cambiar, el Espíritu Santo te lo muestra y lo trabajas de raíz y vas empezando a limpiar diariamente. Y sabes que eso en las familias ya es tan normal. Uno se rodea de personas grupos de WhatsApp, amigos que tienes y grupos de amigos que se envían eso como si fuera cualquier cosa. Pornografía, imágenes obscenas, comentarios, videos, y la verdad es que la gente no se da cuenta cuánto daño hace eso. Y yo quiero abrirte también mi corazón para ir finalizando con este tema, porque hombre, la masturbación, y más que todo para los hombres, es algo que si alguien que nos está viendo no ha practicado eso y tiene mi edad, me dice para tomarme una foto y colgarla. ¿En dónde la colgamos? Yo... Nada, mi amor, pero es que ay, tan linda. Tómese una foto conmigo. Bueno, yo me no, mi amor, hermosa. En el cuadro, le hacemos un cuadro de honor ahí en la entrada. Sí, yo me refiero más a los hombres, ¿no? Porque bueno, en las mujeres también se ve Es esto, muy ¿cierto? común Sí, también. sí. Pero las mujeres, pero obviamente en el hombre, si hay un hombre, y bueno, a lo que voy con todo esto es que yo también lo viví. Pero ¿cuál fue mi salida, mi escape? Yo les comparto, ya les compartía que también el temor de Dios, pero me pegué de un versículo que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces yo decía, porque obviamente en ese tiempo yo estaba cansado también. Decía, qué vergüenza, me daba vergüenza con Dios. Yo decía, qué vergüenza. Y estaba como cansado de la misma situación, pero no podía dejarlo porque por lo que ya todos entendemos. Pero leí este versículo y yo decía, bueno, yo estoy sometido a Dios. ¿Qué sigue? Resistir. Empecé a resistir y a resistir. ¿Cómo? Sin ociosidad, porque la ociosidad te lleva a la masturbación. Sí o sí, quien tenga un hábito de masturbation no tiene nada que hacer en su casa o busca el espacio para no tener que hacer nada y ahí cayó. Entonces yo, cada que estaba solo en mi casa, me iba a dar una vuelta, o si estaba por ahí o me iba a quedar solo, lo que fuera, me enredaba haciendo algo, pero salía de mi casa, ¿verdad? Esa era como mi forma. Entonces resistí un tiempo, resistí, pero de todas las formas. Era una forma, la otra era cerré un montón de cosas, bueno, todas las puertas las cerré, resistí. Y hubo un momento donde eso huyó. O sea, eso siempre va a estar ahí, ¿verdad? Pero perdió tanta fuerza que ya no, o sea, eso murió, casi que literalmente murió, porque se cumplió esa palabra, resistí hasta que eso huyó y ya. Además, hay algo para tener en cuenta ahí, pastor, muchachos. Hay estudios que dicen que para volver una cosa a hábito se necesitan entre 21 y 66 días, creo que es. Entonces, pues la buena noticia es que aunque parece mucho tiempo, si logramos resistir esos días y aparte le ponemos la radicalidad necesaria, vamos a lograr salir de eso. También hay un versículo aquí, pues, mucha palabra en este tema, muchachos, porque es la Biblia donde vamos a encontrar las ayudas para esto. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Anoten. Así es, vida. Bueno, y algo súper importante que cada uno debería hacer en su casa, y es que la palabra limpia la mente. Entonces Total. todos los días levantarse o al acostarse, estar leyendo la Biblia, estar leyendo la palabra de Dios. 5 capítulos, 10 capítulos, pero que todo el tiempo estés allí limpiando, porque a la medida que tú estás leyendo y meditando en la palabra de Dios, lo que estás haciendo es que tu mente se va limpiando constantemente y todas esas imágenes se van a ir saliendo de allí. Así es, muy claro este tema, Clarísimo. muy certero, ya quedó lo más explicado posible. Entonces cerramos el tema de la masturbación, ¿les parece? Sí, cerramos ¿Quedó claro ya? Muy bien, vamos a hablar del próximo tema, que aquí nos van a juzgar, nos van a apedrear, pero es un tema que hay que hablar, familia. Agüita, muchachos. O tintico, los que ya toman tintico. De No, es acuerdo que a ya la- nos dieron durísimo. Sí. Ya nos han dado muy duro cuando hablamos de este tema en las redes sociales, pero familia, va en contravía y hay que hablar, va en contravía de la palabra y hay que ser claros con esto. Y el tema es el homosexualismo. El homosexualismo. Antes de entrar como en la palabra, antes de que me juzguen, hemos llegado a una conclusión, lo compartía con mi esposa hace un tiempo, de por qué la gente, las personas son homosexuales, y llegamos como a 4 conclusiones. Ustedes pensarán si es así o no. Eso sí, dejando claro de que eso de que viene desde el vientre así, eso es falso. De que Dios me Eso creó es falso. así. Y eso que Dios me creó, eso ya está científicamente comprobado que es falso. Dios creó hombre y mujer. Eso es totalmente falso. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos, que es la de casi el 90%, diría yo, bueno, muy alto, es por un abuso. Por un abuso viene el homosexualismo, ¿cierto? Abuso se refiere a una tocada, Abuso, a una penetración, abuso emocional. Exacto, por el abuso, es como el más alto. Otro que pusimos ahí es que a veces por la baja estima la gente se deja influenciar, y por querer entrar en círculos sociales, si están mal rodeados, permiten como ser influenciados hacia el homosexualismo y quedan ahí enredados, ¿cierto? Eso es otro porcentaje que puede estar ahí. La influencia, ¿verdad? La influencia, y por una baja estima uno Y entra. aquí voy a este caso, no sé, ha sido muy viral en redes sociales, de una pareja homosexual, adoptan un niño, y desde que tienen a este niño chiquito, todo el tiempo le están inculcando, influenciando, diciéndole que él es una niña, y ya su niño se lo cree, es un niño pequeño, Sí. y se asegura que él es una niña, tiene su cabello largo, y todo el tema por pura influencia. Influencia. El otro que pudimos como identificar es la falta de un padre, ¿verdad, amor? Compártenos ahí, ¿tú qué piensas? Y definitivamente los papás están para afirmar, para levantar esa figura paterna en la casa. Y cuando hemos escuchado muchos casos de personas que se van al homosexualismo porque nunca vieron ese papá, o porque el papá fue infiel con su mamá, entonces odia a los hombres a causa de esto, porque su papá golpeaba a su mamá, o porque nunca creció, su papá murió en un accidente y fue creciendo sin esta figura paterna, y su visión se fue distorsionando hacia los hombres, y por ende O viceversa, Ok. ¿cierto? O las mujeres también y se refugiaban se en refugian en ese otra sexo. mujer, exacto. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pastores, hace muy poco yo tenía una conversación de este tipo con un compañero de mi hermana que ha sido muy amigo de la familia. Yo le decía, digámosle, Andrés, Andrés, ¿vos por qué? ¿Dónde inició todo? ¿Crees que es natural? Pero ¿qué crees y qué pensás? Y él me dijo seriamente, Emerson, yo desde que me acuerdo desde niño, pero póngale un niño grande, me empezaron a traer los hombres. Y yo te dije, ¿más atrás de eso qué? Él me dijo, mi papá nunca estuvo. Así es. Y eso me dolió tanto. Ahí Yo está. siempre estuve al lado de mi mamá, de mi hermana, de mis tías, de mi todo. Empecé a bailar.
de un momento a otro ese era mi entorno. Se distorsiona esa identidad. Así es. Bueno, continuemos. Y una cuarta, por una mala experiencia sexual. La última es esa, una mala experiencia Hay sexual. que anotar lo de la mala experiencia porque definitivamente ahí se puede distorsionar el diseño del hombre o de la mujer porque pues por ambos casos se puede presentar y era importante pues ahí hacer ese Sí, apunte. sí. Mira, ¿cómo así que una mala experiencia sexual? Hay personas, hombres y mujeres, y voy a poner el caso de una mujer como ejemplo, pero pasa también con los hombres. Una mujer empezó su relación sexual desde muy joven, pero nunca se sintió satisfecha porque el hombre no supo, pues obviamente aparte de la edad y lo que sea, no supo satisfacer a la mujer y ella creyó que como no le sacó gusto a eso, creyó que le gustaban las mujeres. E inmediatamente llegó una mujer que sí supo hacerlo y quedó lesbiana en el caso de una mujer y viceversa en el caso del hombre también. Por una mala experiencia sexual no se sacian y buscan entonces, o pasa que, porque también sucede que tienen tantas relaciones sexuales y tantas con tantas mujeres que aún se cansan Sí. y empiezan a buscar entre relaciones con Ya hombres. no se satisface. No se satisfacen. Y también, entonces, también es un punto importante. Me gustaría agregar algo que me acuerdo, me pareció muy traumante en ese momento. Un primito de 5 años me dijo, él me dice tío porque yo me ve más alto, me ve más grande, me dijo tío, ¿y si nos besamos detrás del mueble? El papá de él no vive con él, pues entonces yo le decía, Jero, mira, ve, vos sos un niño. Eres un niño que está aprendiendo, te gusta jugar, te gusta hacer tal cosa, cositas de niños. Existe el hombre, existe la mujer y me dijo, a mí nunca nadie me dijo eso. Imagínate, el niño me dijo, nunca nadie me dijo eso, yo no lo sabía. Yo creí. Ajá. Tremendo eso. Así es. Entonces la excusa de ellos, me dicen usted, es que de la mayoría de las personas que amamos, que quede muy claro, amamos al homosexual, pero no compartimos su forma de vivir, ¿verdad? No estamos de acuerdo, pero les amamos. Y hemos visto aquí en la iglesia muchas personas que llegan en este estado y lo recibimos con todo el amor, ¿verdad? Pero estamos trayendo orden, esa es la situación, estamos trayendo orden. Y la excusa de ellos es que Dios es amor, y entonces como Dios es amor, defiende el amor y para ellos eso es amor, ¿cierto? Amar a un hombre y una mujer lo disfrazan como amor. Pero resulta que Dios fue muy claro en la palabra de Dios con respecto a estas desviaciones sexuales y no podemos confundir el verdadero amor de Dios, porque si Dios es amor y Dios es un Dios de orden, entonces esto no sería amor. O sea, porque está en desobediencia a la palabra de Dios, al orden de Dios. O sea, eso no es Dios, por lo tanto, no es amor. ¿Me hice entender? ¿Sí? Sí, sí. O sea, no es amor porque no es Dios, porque Dios no está de acuerdo. Entonces, así lo quieran disfrazar de lo que sea, no puede ser amor verdadero porque no es Dios. Dios es amor, totalmente de acuerdo de eso. Pero Dios está en desacuerdo y voy a poner 2 ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento, donde dice en Levíticos 20, capítulo 20, versículo 13, si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Y hay otros en el Antiguo Testamento, realmente en el Antiguo Testamento hay varios, pero se pegan de que solamente está allá, entonces yo traje uno del Nuevo Testamento. De hecho traje varios. voy a mencionar 2. Primera de Corintios 6 del 9 al 10 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Miren lo que trae primero. No se engañen a sí mismos, porque eso es lo que tratan de hacer, ¿no? De engañarse a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual no rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostituidos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Ahí en la palabra dice la palabra homosexualidad. En Romanos 1, del 26 al 27 nos habla, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Impresionante. Y en esta versión dice: aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres también, decía aquí, unos con los otros. Hicieron cosas vergonzosas. La palabra es muy clara con este tema del homosexualismo, sino que por lo que estamos viviendo hoy seguramente nos estarán señalando y quizás no estarán de acuerdo, lo respetamos, pero la palabra es muy clara y es muy claro el tema, no tiene más de dónde agarrar. Oscar. Pastor, todo lo que esté por fuera de ese diseño original para el cual Dios nos creó no está en el orden de Él, en ese orden natural. Yo voy a hablar algo muy corto que me dejó a mí muy marcado en la universidad, en una clase de psicoanálisis. También es una controversia, pero no lo va a tocar ahora. Pero en una clase de psicoanálisis el profesor nos hacía una pregunta y nos decía: ¿cuál es la única pareja del reino animal, entendiendo pareja, género femenino, género masculino, que tienen relaciones sexuales mirándose a la cara? Solamente el hombre y la mujer. Y cuando se distorsiona esa imagen por la cual el hombre y la mujer fueron creados o pueden llegar al acto de procrear, ya primero que todo se pierde la procreación, y segundo, ya se pierde ese diseño de poder mirarse a la cara para compartir lo que es verdaderamente amor. Así es, totalmente de acuerdo. Emerson, ¿quiere agregar Sí, algo? pastor, mira, me parece muy importante que tengas en cuenta que todo lo que va en contra de la creación, nosotros tenemos el poder de la creación, y en el vientre de la mujer está esa creación, y en el hombre también está esa semilla creadora. Entonces, si nosotros vamos en contra de un proceso, ¿cómo podemos creer que eso está bien? Totalmente, y la ciencia está tratando de acomodar el mundo, bueno, el sistema, para que pueda haber un montón de situaciones y formas de poder procrear, pero definitivamente el orden, o sea, es que es el diseño de Dios, no del hombre, ni del científico, ni del que más sabe, ni el más teso para crear eso. El orden de Dios, que fue el que nos creó, fue hombre y mujer, fructifiquen. Y ahí, ese es el orden. Lo demás está en desorden. Llámelo como lo quiera llamar, póngalo como lo quiera poner, todo eso está en desorden. Y ya dimos el trasfondo. Si usted está en un momento, está pasando por este tema del homosexualismo, insisto, lo respetamos, pero también queremos hacerlo consciente del trasfondo. Mire de dónde surgió ese tema, y seguramente es por una herida, por un dolor, por la falta de algo, más no por el diseño de Dios. Y eso no quiere decir que Dios lo avale o esté de acuerdo, ¿verdad? Porque para eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a Dios. Dios curará nuestras heridas, Dios va a llevar nuestras cargas, lo dice la palabra de Dios. Ese sería el orden, esa sería la forma de solucionarlo, ¿verdad? Pero no quedarnos en eso. Y concluyo diciendo que por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque tenían ese desorden. Eso es lo que Dios hace cuando está este desorden sexual tan abierto, tan pues, horriblemente en los colegios, en las universidades, en fin, en todo lugar, que ya todo es tan aceptable. Dios destruye eso, Dios no negocia con eso. Entonces, definitivamente creemos en lo que está escrito, creemos en el orden de Dios. Si tú estás viviendo por eso, seguramente hay un trasfondo y Dios tiene la salida, ¿cierto? Dios puede sacarte de allí y Dios puede sanarte, ¿verdad? No, porque es que esto es otra cosa, no es que estén enfermos o que estén sucios o que sean una cosa aparte, no. Dios los ama igual, los acepta igual, nosotros los amamos igual, pero definitivamente no es el lugar donde Dios los quiere tener. Dios los quiere bendecir a su manera. Dios los quiere hacer fructificar a la manera de Dios. Que como es la manera de Dios, buena, agradable y perfecta para cada uno de ustedes. Los amamos. ¿Concluimos con ese tema? ¿Sí? Para finalizar, muchachos, esto es una batalla que no se puede librar solo, ¿cierto? Para eso está nuestra casa, están los líderes. La palabra dice que no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Y muchas veces ya estamos empezando a detectar que esto sucede o están sucediendo cosas que no están en ese orden sexual. Inmediatamente hay que exponer esto, hay que llevarlo a la luz, no permitir batallar solos con eso.
Así es. Pastor, en este tema hay un abuso y quiero invitar a todas las personas que han sido víctimas y que de pronto a pasos lentos hay personas que te invitan, te incitan, te buscan, te ofrecen y van a terminar dañándote. Entonces, apártate de ellos, habla con tus padres, pero nunca lo trates a solas. Han sido múltiples casos y de manera corta cuento, en el barrio donde nosotros vivíamos hasta los 12 años, hay una pareja homosexual de más de 40, 30 años, ellos están muy viejos. Y si por ahí no han pasado 15 muchachos que eran los jugadores de fútbol, los del barrio, los de todo, yo estoy hablando de más. Entonces mira que es una forma de abuso que lentamente va saliendo y que los hacen creer a ellos con el tiempo de que eran homosexuales, a los jóvenes. Pero no era eso, era que tenían falencias en el hogar, no tenían dinero, ellos pagaban el arriendo, ellos pagaban la comida, les daban para el colegio, los echaban de la casa, los recibían en la casa. Entonces mira que abusan y se aprovechan de las situaciones y hay muchos casos hoy en día y hace mucho tiempo. Así es, así es. Mira, el homosexualismo finalmente te voy a explicar por qué lleva a muerte y destrucción. Solamente piensa en esto, si el mundo fuera un mundo, y quiero irme al extremo, ¿cierto? Ya para cerrar el tema definitivamente, fuera un mundo homosexual no habría fructificación, no habría creación, todo tiende a morir y a acabarse. Y esa sería la finalidad de la homosexualidad. ¿Tú crees que ese es el orden de Dios? ¿Crees que eso es lo que Dios quiere? Definitivamente no, no es el orden de Dios. Y si esa es la finalidad, pues blanco es y gallina lo pone, ¿verdad? Eso no es lo que Dios desea. Bueno, muy bien, finalizamos ya, estamos terminando, familia. Gracias por estar conectados allí con todos nosotros. Ya el último tema para cerrar. De verdad es que ha sido un tiempo muy edificante, muy chévere, le hemos compartido mucho. Queríamos hablar esto aquí en la iglesia, pero con todos, pero bueno, no se ha podido y lo vamos a hacer así. Seguramente más adelante seguiremos tocando estos temas. Las relaciones sexuales, queremos decirle y concluir con esto. Nosotros que estamos casados, les podemos decir que el verdadero sexo se vive, se disfruta y se aprende dentro del matrimonio. Es que definitivamente es un regalo que Dios nos dio para el matrimonio, no antes, porque si antes ya no sería regalo. Las relaciones sexuales solamente son de bendición y, ¿sabes?, dentro del matrimonio, y es tanto así y tanto el orden de Dios que realmente se vuelve como el vino. Entre más años, entre más tiempo, más se disfruta, más se puede aprender, y se lo decimos también obviamente con autoridad y bueno, mi esposa y yo, ¿verdad? Le decimos con autoridad y por cabeza propia de que es así. Guárdense las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Bueno, ya vimos todo lo que traía. Aparta al Espíritu Santo, trae sequedad, dolor, trae situaciones en nuestro corazón, en nuestra alma, que es mente, pensamientos, emociones, voluntad, y hay que evitar eso. Y no hay un disfrute total, porque definitivamente para uno tener un buen disfrute se debe de conocer a fondo. ¿Y cómo te vas a conocer con alguien que conociste hoy en la noche? Definitivamente no y digamos que hay relaciones de años y llevan, pero no se han casado. Mira, esas relaciones de años y si vives en, ¿cómo se dice?, solos, cuando no se han casado, en unión libre, y tienen relaciones sexuales, puede, porque no se han casado, que mañana, como no tienen compromiso, se separan, y usted no sabe espiritualmente todo lo que acarrea eso espiritualmente a la vida de cada uno, y cuánto dolor y cuánto daño hace eso por no tener un matrimonio. Entonces eso sucede obviamente, como dice mi esposa, una noche de locura, lo que sea, de pasión, pero también a las personas que están en unión libre, teniendo relaciones sexuales abiertamente. Créeme que si no hay un matrimonio de por medio, no va a ser de bendición y puede hacer mucho daño. Y es muy tremendo porque, bueno, una cosa es lo que tú vives físicamente, pero espiritualmente algo se está moviendo muy fuerte. Y es cada vez que tú tienes relaciones sexuales con otra persona, dice la palabra que se vuelven uno, se unen espiritualmente. Entonces, si la otra persona tiene 1000 demonios detrás de ella por todo lo que ha vivido, por todo lo que vive, y tú estás ahí más o menos, pero te acostaste con esa persona esa noche,
todos esos demonios se te van a unir a tu vida. Imagínate, si hoy es con esta, al mes con la otra, al otro año, con esta duró 5 meses y luego con otra 8 meses, y sígale sumando espiritualmente qué está pasando en tu vida. Ya no estás solamente acarreando con tus problemas, sino con los de los demás. Así es, y tienes que darte valor. Tú eres muy valioso, eres muy valiosa. Date el valor que te mereces, no te cargues con el pasado y toda esta situación espiritual de personas que de pronto eso no les vale. Tú eres especial, tú eres diferente y tienes que guardarte. Espera hasta el momento del matrimonio para entregarlo como un regalo especial a tu esposo o a tu esposa, y que tú puedas decir: esto lo guardé toda mi vida o este tiempo para entregártelo a ti, y es tan valioso para mí que se lo quería entregar a la única persona que me iba a acompañar el resto de mi vida. Wow. Pastor, en este tema de lo que vos tocas, lo valioso que es el tema de las relaciones sexuales y de la intimidad. Hablando de intimidad, yo conozco a alguien, y no hablando de mujer o hombre como amistad digo, conozco a alguien y a los cuantos días lo invito a mi casa. Puede pasar un mes, mes y medio, 2 meses, y esa persona ni siquiera nunca ha ido a mi casa. Después de ese momento, 2 meses, y esa persona no va a llegar a abrir la nevera. Esa persona después de 1 año viene a abrir la nevera. Entonces, bobadas como esas supuestamente que se demoran 1 año, 6 meses, 7 meses, y en una noche vos entregando lo más importante que tenés, es a ti mismo, el ser, tu espíritu, hay algo que está mal. Y la sociedad está tan degradada, lamentablemente, que me acuerdo cuando era joven y bello, cuando tenía por allá 15 años, que escuchaba mucho las conversaciones de las compañeritas del colegio, y las que eran más alborotadas, pues se demoran es que 1 mes para acostarse con el novio, y ya fueron pasando y eso era es que mucho, y ya fueron pasando los años, y ya en la primera cita van a eso. O sea, ¿a qué punto estamos llegando? Que algo que es tan valioso lo estamos regalando por nada. ¿Y a cuántas veces? Entonces, ¿qué vamos a entregar cuando ya lleguemos realmente a un matrimonio? Y aparte todo lo que esto trae detrás. O sea, nos acostamos con aquel, nos traicionó, nuestro corazón como quedó, luego viene otro, y entonces otro pedacito partido, y viene otro y 5 más, y ya nuestro corazón llega tan desangrado, por decirlo así, que necesitamos definitivamente que Dios haga algo. Así es, y la recomendación es: no lleves basura a tu matrimonio, no lleves basura a tu futuro, basura de otras personas espiritualmente. Lleva un tesoro a tu matrimonio, no basura. Lleva algo que valga la pena, guárdate en santidad y la sexualidad dentro del matrimonio. Oscar. Bueno, y hay que recordar, pastor, ahorita la pastora ponía un ejemplo con Salvador y con Isaac, el tema de los límites. Y nosotros tenemos un padre amoroso, y ese padre pone unos límites de amor. A veces el enemigo nos hace creer que esos límites se pueden romper y nada va a pasar, pero cuando se rompen esos límites y volvemos después de haber roto ese pacto, después de haber quebrantado nuestra vida ahí por un instante, ahí es donde nos damos cuenta que el límite que pone Dios es de amor y que nos está guardando de algo, porque viene algo más valioso más adelante, que ese instante que dura, no sé, 10, 15, 20 minutos, no sé qué tanto lo puedan tolerar, pero por ese instante podemos romper un futuro de bendición. Y todo lo que trae esto consigo, y es que una noche de placer te puede traer un embarazo no deseado. Entonces vas a criar un hijo que se va a levantar sin un papá o sin una mamá, porque no nos entendimos, que si usted en su casa, yo me quedo en la mía, y sigamos teniendo hijos por otros lados, y ese niño lleno de vacíos. Otra cosa, pueden traerte enfermedades de transmisión sexual. No, es que a mí no me va a pasar eso, 1 entre 1000. Tú puedes ser esa 1 entre 1000. Y bueno, de ahí para allá. Así es, son muchas cosas. Bueno, familia, quería mostrarles este tema, dejando claro nuevamente este versículo de Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. Y para terminar, vamos a orar, y mientras que oramos,
yo quiero que tú puedas confesar a Dios. O sea, ten la confianza de decirle a Dios lo que hay en tu corazón, que puedas decirle a Dios lo que sientes y entregar eso en manos de Dios y empezar a cambiar, a rendir esas áreas para que Dios pueda hacer florecer en ti, que puedas fructificar, que puedas crecer, que pueda entregarte un futuro de grandeza. No sé si antes de orar alguien quiere concluir con algo, decir algo más. Están. Pastor, en esto, y ya que han tocado tanto el tema del matrimonio, como doy clases y he tenido la bendición de llegar a muchas personas de éxito, con carreras exitosas y personas llegando a los 30, un poco más, yo les pregunto mucho, ¿cuál es tu sueño? Y ellos me dicen, he logrado todo, que hoy en día quiero una familia y casarme. Pero me es tan difícil porque nadie valora lo que yo soy. Entonces mira eso, personas en la calle, es muy triste uno escuchar ese tipo de cosas. Es tremendo eso. Y también quiero darles un consejo a las mujeres y a los hombres que ya conocen de Dios y que se están guardando y a lo mejor están en un noviazgo, y que no se apresuren a casarse por el solo hecho de disfrutar de una relación sexual. No vale la pena. Realmente esto es un regalo, pero es algo mínimo. Un matrimonio tiene, mijo, organice casa, trabaje, pague facturas, trabajen juntos por comprar su casa, que quieren una empresa, listo, trabajen juntos por la empresa, comuníquense en que esto no me gusta, que esto tampoco, bueno, a qué acuerdo vamos a llegar, que uno va a ver, y la relación sexual no es la gran mayoría del matrimonio. Entonces no se apresuren por eso, más bien encárguense de crecer, de orar, de que Dios sí ponga a esa persona correcta, porque lamentablemente por muchos, por correr por ese deseo de no ya tener, ya de poder tener esa relación sexual, dañan un futuro, y es ahí cuando entran en la voluntad permisiva y no en la voluntad perfecta de Dios. Así es. Bueno, vamos a orar allí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, ser sincero, sincera con Dios, y que Él pueda tocarte, pueda, si ya te has equivocado, pues Dios es fiel y justo para perdonarte, y Él te limpia nuevamente. Y el pasado no importa, el pasado se quedó atrás. A Dios le importa de aquí en adelante cómo vas a vivir, cómo vas a disfrutar, cómo vas a guardar tu sexualidad, cómo vas a vivir en santidad. Nadie te juzga, pero sí es tiempo de levantarte. Es tiempo de que creas en las promesas de Dios. Es tiempo de que entres en obediencia, en santidad, que puedas guardarte para lo que Dios tiene preparado para ti. Padre, hoy venimos delante de ti dándote gracias por cada hombre y mujer que están aquí conectados. Declaramos, Señor Padre, que tú te revelas, porque podemos hablar muchas cosas, podemos hablar muy bonito, pero Espíritu Santo, si tú no tocas la vida de cada uno de ellos, Señor, esta palabra llegará vacía, Señor. Así que te pedimos de que tú seas permitiendo que cada cosa que hablamos dé fruto en cada corazón, y que seas tú, Espíritu Santo, hablando, guiando, revelándote, Señor Padre, a sus vidas. Ten misericordia, Señor Padre amado, de cada una de las personas que están conectadas, Señor, fortaléceles, que ellos puedan, Señor, tener fuerzas, resistir al diablo, Señor Padre amado, y tú puedas tener tanto amor por ellos, Señor, que los guíes hacia toda verdad, y cuando ellos puedan obedecer, puedan ver tu bendición, Señor Padre, como tú les permites fructificar y crecer por causa de la obediencia y de guardarse, Señor. Bendecimos tus vidas. Bendecimos, Señor, cada matrimonio que ha de surgir, Señor, para los próximos años de esta generación, de estas personas, Señor, que seas tú bendiciéndolas. Desde ya bendecimos esos matrimonios, desde ya bendecimos esos noviazgos, Señor Padre amado, desde ya bendecimos a las personas que están solteras, Señor Padre amado. Te damos gracias por sus vidas, declaramos que ellos son hijos de bendición, Señor Padre, que hacen parte de esa sociedad que marca la diferencia, que son influencia de bendición, Señor, bajo los principios bíblicos, Señor Padre amado, para esta sociedad y para esta generación. Te damos las gracias, te damos toda la gloria, y declaramos que tú limpias y purificas todo lo que el enemigo quiso manchar o dañar en el pasado, Señor Padre, y tú todo lo haces nuevo. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos y lo creemos, Señor. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Bendiciones. Nos vemos próximamente. Recuerden el primer viernes de mayo
la cita aquí con el alcalde y la primera dama a las 7 de la noche. Dios Los les bendiga. esperamos. Chao. Chao. Muchas gracias. Abrazo.